Todos, hoy es 27 de septiembre del 2021, son las 7 en punto de la mañana. Bueno, muchachos, vamos a iniciar el tema de hoy. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Perfecto. Listo, permítame que es que no se me olvidó compartir acá. Permítame. Listo. Ahora sí. Listo. Bueno, muchachos, ahora sí. Listo. Entonces, lo primero, vamos a ver las arritmias ventriculares en la primera parte. En la segunda parte vamos a tratar de hacer un recorrido por las arritmias que hasta ahora más nos interesan. Entonces, lo primero, nos interesa que ustedes al final, cualquier estudiante sea capaz de identificar una extrasístole ventricular, de identificar una taquicardia ventricular y obviamente una fibrilación ventricular. Esa es como la gran apuesta del capítulo de las arritmias ventriculares. Entonces, estas son las tres principales hallazgos patológicos que tenemos en patología ventricular. Entonces, recuerden, muchachos, de acuerdo al origen y la frecuencia, el origen de la arritmia y según la frecuencia, la taquicardia sinusal generalmente el nodo sinoatrial es capaz de descargar a una frecuencia de 100 a 160 y es de origen supraventricular. La taquicardia nodal o taquicardia paroxística supraventricular, más o menos entre 150 y 250, y también es de origen supraventricular. El flúter a una frecuencia de 250 a 350 y la fibrilación atrial de 350 a 450. Y la taquicardia ventricular, que es la que nos interesa hoy, más o menos puede descargar a una frecuencia de 120, 250 por minuto. Y es la única de origen ventricular. Entonces comenzamos por la primera de las arritmias ventriculares, que son las extrasístoles ventriculares. Recuerde que la extrasístole se divide como una ectopía o un impulso prematuro que se puede originar por debajo de, mejor dicho, después de las de His, es ventricular. Su etiología, digamos que cualquier anoxa, cualquier situación que susceptibilice para producir mecanismos de reentrada, para aumentar automatismo, para aumentar conductancia, puede desencadenar una extrasístole ventricular. Pero la población joven también per se puede tener extrasístoles ventriculares sin que haya ninguna de estas noxias que están ahí. Entonces, la primera, la enfermedad coronaria, la cardiomiopatía dilatada, cualquier cardiomiopatía, cualquiera, puede desencadenar cualquier tipo de arritmia. La cardiomiopatía ventricular derecha, lo que llamamos la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. La hipertrofia ventricular izquierda, pues hace parte de las cardiopatías. Paciente que ha sido reparado quirúrgicamente por una cardiopatía congénita. El síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada, la taquicardia polimórfica catecoleaminérgica y la taquicardia ventricular idiopática. Y recuerden los famosos desencadenantes, que son desencadenantes y son causa de arritmia, como los estados de baja de oxígeno, como los trastornos del equilibrio ácido-base, más la acidosis metabólica, como los anestésicos. Paciente bajo los efectos anestésicos puede hacer una taquicardia ventricular y producir muerte súbita. Las alteraciones hidroelectrolíticas, los antiarrítmicos del grupo 1, los antidepresivos y los antihistamínicos, principalmente los antihistamínicos de primera generación, que afortunadamente cada vez usamos menos. El famoso astemizol, la difenidramina, la cetiricina, pueden producir QT largo y pueden producir arritmias cardíacas. Por favor, tengan esto en el radar siempre que se enfrenten ante un paciente con extrasístoles, con taquicardia ventricular.
esto tiene que tenerlo en la punta del geniogloso, ahí, muy superficialmente, porque es lo primero que uno debe empezar a buscar, ¿no es cierto? Lo primero es descartar estos otros estados y obviamente las patologías más frecuentes, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía valvular y cualquier estado de las miocardiopatías primarias, secundarias, hipertróficas, dilatadas, congestivas. Aquí tenemos, miren, cualquiera después de las de His, en cualquier punto se puede originar una extrasístole y es hacer el foco para terminar en una taquicardia ventricular. Fíjese cómo hay un complejo PQRST normal y aparece la ectopía, en este caso, con un patrón de bloqueo de rama derecha, o sea que se origina en el ventrículo izquierdo, o esta con un patrón de bloqueo de rama izquierda y se origina seguramente en el ventrículo derecho. Miren, aquí está. Eso es lo que llamamos extrasístoles ventriculares con patrón de bloqueo de rama derecha y extrasístoles ventriculares con patrón de bloqueo de rama izquierda. Eso sirve para saber dónde está el foco. Si tiene patrón de bloqueo de rama derecha, el foco es izquierdo. Si tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, el foco es derecho. Tengan en cuenta eso, por favor. Aquí está cómo las reconocemos y cómo las clasificamos y cuándo son patológicas. También hay que tenerlo en el radar, muchachos. Entonces, son impulsos ectópicos prematuros. Generalmente los complejos son anchos, deformados. Recuerden que las extrasístoles supraventriculares generalmente son estrechas. Los ventriculares son anchas. Hay intervalo de acoplamiento fijo. Hay pausa compensadora completa. Hay morfología de bloqueo de rama dependiendo del ventrículo que la origina. Los trastornos de repolarización son contrarios a la polaridad del QRS y la duración del QRS depende del sitio. ¿Qué quiere decir eso? Entre más baja la extrasístole, más deformada y ancha está la extrasístole. Entre más bajo el origen, más deformado es la extrasístole. Muy bien, la clasificación del Lone-Wolf, que lo han hecho principalmente para contextos coronarios, se clasifica de 1 a 5, donde 1 son las famosas extrasístoles monomórficas ocasionales, menor de 30 por hora. La 2, es la misma monomórfica, pero más de 30, más frecuente. La 3 pueden ser polimórficas o multifocales. O sea, usted ve en un mismo paciente, en una misma derivación o en una misma cara, extrasístoles de diferentes formas. La 4 es cuando hay dupletas, 4B es cuando hay tripletas. La tripleta ya es una taquicardia ventricular. Y la 5 hay fenómeno de RNT. Muchachos, en la medida en que avance la clase de extrasístole de Lone-Wolf, la posibilidad de terminar en una taquicardia ventricular y muerte súbita es mayor, y por eso la clasificación sirve sobre todo para determinar cuándo iniciar antiarrítmicos. Y, por ejemplo, los grupos 3, 4, 5 generalmente requieren antiarrítmico. Los otros no requieren antiarrítmico. Ustedes se preguntan por qué van a encontrar, por ejemplo, si se le hicieron un holter a los pacientes mayores, a la gente adulta, encontrarían que un 60% de los holter tienen extrasístoles. Y a ustedes les interesaría saber cuándo las extrasístoles son realmente patológicas. Y aquí está la respuesta. Cuando son múltiples, cuando son bigeminadas, cuando son pareadas, cuando suceden en salvas de taquicardia ventricular o fenómeno RNT, cuando aparecen con esfuerzo porque pueden tener la misma significación clínica de la angina de esfuerzo, cuando aparecen tras ingerir alcohol o drogas psicotrópicas y cuando aparecen después de fumar. Ojo con eso. Aquí tenemos unos ejemplos. Mire la diferencia que hay una extrasístole supraventricular
de una ventricular. Las supraventriculares, la primera característica es que se parece a los complejos precedentes, ¿sí? Son estrechas. La repolarización puede ser igual que la extrasístole, tienen la misma dirección. Incluso pueden haber ondas P. La ventricular son más anchas, la polaridad de repolarización es contraria. Mire, esto es una extrasístole ventricular aislada. Esto es una extrasístole trigeminada de un solo foco. Y esto es una extrasístole trigeminada también. Esto es otra extrasístole, pero es polimórfica. Mire, una, dos, diferente morfología. Estas son dupletas, lo que llaman pareadas o dupletas. Esto es una salva de taquicardia ventricular, porque hay más de 3 o más. Es una taquicardia ventricular. El fenómeno de RENT, muchachos, el fenómeno de RENT, corrijo. La pausa compensadora completa que sucede en la extrasístole ventricular, pero no en la supraventricular, ustedes la sacan por la siguiente forma. Ustedes toman un papelito en blanco, ustedes se ubican en complejos en RR normal y señalan el RR normal de una derivación que esté normal. Esa misma tirita se vienen y se ubican en el complejo precedente a la extrasístole, ponen la primera línea que colocaron, y lo que van a notar es que después de la extrasístole, la siguiente línea cae, cae exactamente en el complejo del QRS que fuera normal. Esto es pausa compensadora completa. Lo contrario sucede si esa misma tira la colocan antes de una extrasístole seguramente supraventricular y este no cae exactamente en el complejo QRS normal. ¿Listo? ¿Sí lo comprendieron, muchachos? ¿Sí lo comprenden? Cogen la tira, cogen una derivación que los RR son normales, señalan unos 4 complejos, ¿sí? Y eso mismo se lo llevan y lo ubican antes del extrasístole. El complejo que sigue después de la extrasístole, o sea, el segundo, cae exactamente en el complejo normal después de la extrasístole, mientras que en el otro no cae, cae por fuera del complejo. Esa es pausa compensadora. ¿Qué quiere decir? Que esa extrasístole que estamos analizando, cuando la pausa compensadora es completa, es ventricular y no supraventricular. ¿Cuándo lo utiliza uno? Cuando tiene la duda si la extrasístole es de origen ventricular o supraventricular. Esto es bigeminismo. Una contracción normal, una extrasístole. Una contracción, una extrasístole. Bigeminismo. Esto es lo que llaman el fenómeno de RNT, que la clasificación del Lone Wolf es la máxima clasificación. ¿Qué quiere decir el fenómeno del RNT? Usted se para sobre la extrasístole y la R de la extrasístole cae sobre la rama descendente de la onda T. Entre más cercano esté la R de la extrasístole a la onda T, más posibilidades tiene de desencadenar una taquicardia ventricular. Aquí está, las extrasístoles polimórficas. Mire una forma, mire otra de otra forma, en la misma derivación o en la misma cara, y mire otra extrasístole. Esta es diferente a esta y a esta. Estos son extrasístoles ventriculares polimórficas que en la clasificación del Lone Wolf es una clasificación 3. ¿Qué quiere decir eso? La posibilidad de ser una taquicardia ventricular es mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente van a necesitar antiarrítmico. Aquí está, extrasístoles, bigeminismo
y multifocales. Un foco, otro foco. Pareadas, dupletas y tripletas, taquicardia ventricular. 3 o más extrasístoles son taquicardia ventricular. Aquí está bigeminada, una contracción, una extrasístole, una contracción, una extrasístole, más, más ejemplos, bigeminadas. El patrón de bloqueo que hablábamos ahora, de una extrasístole que le sirve para ver el origen de la extrasístole. Estos son pacientes de mi consulta. Entonces, miren una extrasístole acá. Seguramente esta es supraventricular, pero esta extrasístole es ventricular. Mírenla, mírenla, mírenla. ¿Sí? Mire la polaridad de esta. Mire esta polaridad contraria al QRS precedente. Eso nos habla de una QRS ancho de que la extrasístole es ventricular. Paciente de 66 años con extrasístoles frecuentes. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Yo. Ok. ¿No? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, señor. Bueno, si alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Listo? Vale, Doc, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver la taquicardia ventricular. Esta, lo que llama ritmos que se pueden volver ritmos de paro. Taquicardia ventricular definida como 3 o más impulsos ectópicos por debajo del haz de His con una frecuencia mayor de 120. Ojo, cuando tarda más de 30 segundos y hay colapso hemodinámico, se dice que la taquicardia es sostenida más de 30 segundos y con colapso hemodinámico. ¿Cuál es el mecanismo electrofisiopatológico? Generalmente la reentrada y un automatismo anormal. La etiología ya la saben. Ustedes ya vieron, recuerden, son la misma etiología de las extrasístoles. Entonces, un porcentaje idiopático, no sabemos la causa. La cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía valvular, la cardiopatía congénita, el cor pulmonar, las cardiomiopatías, más todo lo que ven ahí. El paciente que ha sido trombolizado por infarto, el prolapso mitral, que es una causa no tan frecuente de extrasístoles, la intoxicación digitálica, los antiarrítmicos y la cardiopatía hipertensiva. Muchachos, en drogas, ¿cuáles vimos? Que pueden producir extrasístoles o taquicardia ventricular o arritmias. ¿Cuáles vimos? ¿Escucho? Antihistamínicos de primera generación. ¿Cuáles? Antihistamínicos de primera generación. Eso, antihistamínicos. ¿Cuáles otros? Antidepresivos. Antidepresivos tricíclicos. ¿Y los antiarrítmicos del grupo? 1. 1. 1. Propafenona, quinidina, lidocaína. ¿Listo? Procainamida. Muy bien. ¿Cuál es la clínica de una taquicardia ventricular? Depende de qué tiene el paciente de base. O sea, la clínica depende mucho del corazón, cómo esté previamente. Hay pacientes con taquicardia ventricular relativamente asintomáticos o que solo sienten palpitaciones o que el cuadro lo domina, por ejemplo, un evento coronario agudo, o el otro paciente que tiene sudoración, que tiene lipotimia, y el otro es el paciente que viene con un colapso hemodinámico, que está hipotenso, que está disneico, ¿cierto? O hallazgos al examen físico, ¿cierto? Esa es otra manifestación clínica. Entonces pueden ser asintomáticos en autolimitados hasta el espectro de colapso hemodinámico y muerte súbita. ¿Cómo la reconocemos? Una frecuencia ventricular de más de 120, un intervalo RR, yo aquí dice regular, pero, sí, perdón, son RR regular, una disociación AB, no hay ninguna relación, en general no hay ritmo sinusal, entre otras cosas,
complejos QRS muy anchos y puede haber complejos de morfología de rama. El diagnóstico diferencial, la taquicardia supraventricular con bloqueo de rama. Si usted tiene un bloqueo de rama previo, a veces es difícil con taquicardia determinar si es una taquicardia ventricular o supraventricular. Una taquicardia nodal con bloqueo de rama o una en el Wall Parkinson-White que ustedes lo vieron porque el QRS es ancho. Esos son los 3 diagnósticos diferenciales de una taquicardia ventricular. Aquí tenemos el reconocimiento, miren. Mire, 3 o más, aquí hay mucho más. Es una taquicardia, aquí hay 3, mire. 3, una tripleta. Mire, esto es una taquicardia ventricular. RR regular. Él vuelve a un ritmo normal, pero vuelve y hace una extrasístole. Vuelve al ritmo normal y hace otra extrasístole. Vuelve a un ritmo normal y luego hace una tripleta. Es un paciente que está luchando por volver a un ritmo de normalidad. Taquicardia ventricular. Una más que una tripleta, estos son 4 extrasístoles. También, mire, este caso lo traigo porque es un caso de mi consulta. Imagínense, fue en el año, creo que fue como en el año 2000, hace 21 años, muchachos. Cuando yo tenía la Clínica del Sur en la carrera 185008, la primera institución privada de la ciudad. Esa institución la tuve por 20 años. No, por menos. Desde el año 2000, 1995, prácticamente hasta hace unos 10 años. Y este paciente de 28 años de edad me llegó con este electrocardiograma. ¿Cómo le parece? Me llega con este electrocardiograma, mire, complejos anchos, aberrante, mire esto. Pero llamaba la atención una cosa, muchachos. ¿Qué llamaba la atención? ¿Cómo está el RR de ese paciente, muchachos? ¿Regular o irregular? ¿Regular o irregular? Miren, la distancia que hay de acá a acá es la misma que hay de acá a acá. No, Doc, está irregular. No, exacto, 1. Llamaba la atención eso y llamaba la atención esto que les muestro acá. ¿A qué se les parece esta muesca? Parece una onda delta. Eso, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo le parece que este paciente me llegó a urgencias, estaba un poco hipotenso, estaba pálido, pero estaba consciente. Ese paciente le puse amiodarona. Yo este electro se lo mostré a varios cardiólogos, profesores, internistas, y todos decían que esto era una taquicardia ventricular, hasta que se demostrara lo contrario. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué ven ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué creen, muchachos? Esto fue después de la miodarona. El paciente me pasó un ritmo sinusal, mire. Pero mire el PR, mire este PR. Hasta acá está la rama ascendente de la R. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién le pega? Tiene un síndrome de preexcitación, ¿ok? Claro, claro. Un Wolff Parkinson-White. Sí, señor. Ese paciente tenía un Wall Parkinson-White. ¿Cómo le parece? Yo no sé por qué acá son 28 años. ¿Cómo les parece, muchachos? Este paciente lo mandé en ese entonces. Esto fue como en el año 2000. Hace muchos años. Terminó en Medellín y terminó con una ablación por catéter de radiofrecuencia de las de Kent y se curó. Él después fue a visitarme a la clínica a darme las gracias porque yo le había hecho el diagnóstico de un Wall Parkinson-White. Caso muy interesante, porque aquí todo el mundo decía, no, eso es una taquicardia ventricular. Muchachos, otra cosa, cuando ustedes vean irregularidad RR y vean esto,
sospechen no solo el Wolff-Parkinson-White, sino otra arritmia muy maluca. ¿Cuál creen ustedes? RR irregular. ¿Cuál creen ustedes? RR irregular. ¿Cuál de las arritmias, todas de las que vimos, tienen RR muy irregular? Y no hay ondas P. ¿Cuál? Ausencia de ondas P y el RR es muy irregular. Una de las más frecuentes arritmias. Una fibrilación. Sí, una fibrilación atrial. Muchachos, échense bendiciones en un paciente con Wolff-Parkinson-White y fibrilación. Esos pacientes pueden presentar muerte súbita. Entonces, otra consideración para que tengan en cuenta ahí, en la mente de ustedes. Muy bien. ¿Quedó claro la taquicardia ventricular? ¿Queda claro cómo la reconocemos? Entonces, la taquicardia ventricular con torsades de points o torsión de punta. Pacientes con QT largo previo, QT largo por drogas, QT largo congénito, el síndrome de Lars, Gierwell-Nielsen-Romano, ¿sí? Gierwell-Nielsen-Romano, síndrome de QT largo congénito, asociado a sordera. Entonces, todo paciente que tenga un QT largo puede hacer un torsades de points. Ya lo vamos a ver cómo se reconoce. Las causas, mire, los antiarrítmicos del grupo 1 e incluso los del grupo 3 como la misma miodarona, que es menos, pero también la puede producir. Y el tratamiento no se hace con antiarrítmicos tradicionales, sino con sulfato de magnesio y con marcapaso. Esto es un torsades de points. ¿Qué característica tiene? Que son polimórficas. Mire, son varias, son muy variables. Hay unas de diferente morfología, torsión de punta, ¿sí? Ustedes me preguntarán, doctor, ¿qué tanto ha visto el torsades de points? No lo he visto. Y he visto mucha arritmia, mucha. Afortunadamente, no, porque es una de las arritmias más malucas de tratar. Y la fibrilación, obviamente, es la fase siguiente a una taquicardia ventricular. Es un ritmo de paro. La etiología es la misma. ¿Qué ven ustedes? Un ritmo irregular, ¿sí? Fibrilando, o sea, una línea pequeñita donde no se reconoce actividad auricular ni complejo QRS y el ritmo es irregular. Véala. Esta es la fibrilación gruesa, ¿sí? Mire, esta es mejor, responde mejor que esta. Mire, este paciente, taquicardia ventricular, taquicardia al torsades de point abajo, fibrilación ventricular. Este paciente está en paro, muchachos. Y este paciente requiere desfibrilación, no cardioversión, desfibrilación. La taquicardia requiere cardioversión. Esta es la fibrilación fina y esta es la fibrilación gruesa. Las dos hay que desfibrilarla. La que mejor responde es la de arriba. Listo. ¿Cómo diferenciar una taquicardia supraventricular de una taquicardia ventricular? El famoso criterio de Brugada, muchachos. Los famosos criterios de Brugada. El primer criterio, váyase a las derivaciones del plano horizontal, o sea, las precordiales. Si el R es igual a S, usted ve igual la R que la S, la respuesta es sí. Eso es una taquicardia ventricular. Si la respuesta es no, entonces váyase a la segunda. Si la R, el nadir abajo, hasta la S, o sea, entre más ancha, si la respuesta es sí, eso es una taquicardia ventricular. Es decir, entre más ancho el QRS, más posibilidades tiene de haber una taquicardia ventricular. Si hay disociación atrioventricular, la respuesta es sí. Eso es una taquicardia ventricular. ¿Listo?
Y si hay bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. También si la respuesta es sí, es una taquicardia ventricular. Aquí está. Aquí hay ausencia de R igual a S. Entonces vayas a la segunda. El nadir de la R, de acá a acá, mire, de acá a acá, es mayor de 70, eso es una taquicardia ventricular. Ausencia de patrón de bloqueo de rama derecha, o mejor, presencia de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Muy bien. Bueno, muchachos, preguntas de taquicardia ventricular. Pregunta antes de mirar estos selectos. La parte final de la... Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Las dupletas son lo mismo que las bigeminadas? ¿O cómo sería eso? No, bigeminismo, ¿alguien le quiere contestar? ¿Alguien le quiere contestar? ¿Alguien le quiere contestar? Muchachos. ¿Cuáles son las bigeminadas? ¿Alguien quiere contestar bigeminada? Las bigeminadas es cuando hay una contracción normal y una extrasístole ventricular. Las dupletas son cuando están pegadas la una extrasístole de la otra. La tripleta cuando hay tres, o sea, hay taquicardia ventricular. ¿Queda claro? Sí, señor, ya. Gracias. Listo, listo. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a ver desde el electro normal, ¿qué es esto? Voy a hacer la lectura yo, normal. Entonces, esto es un paciente joven que tiene un RR regular. Mire, un RR regular. Tiene los complejos estrechos porque miden menos de 100 milisegundos. Tiene complejo estrecho, tiene de 50 a 100. RR regular, complejo estrecho. Tiene un ritmo sinusal, miren. Tiene ondas P precediendo al QRS. Tiene una frecuencia cardíaca aproximada de, vamos a mirar a ver aquí, 300, 150, 100, casi 60, 300, 150, 175. Ah, no, tiene bradicardia sinusal. ¿Qué más tiene? Tiene el eje de 1 positivo, 2 positivo, de 3 positivo, el eje en 60 grados. Tiene un PR normal. Tiene un QT, PR mide 120, 160. Tiene un QT normal, no mide más de 440 milisegundos. Tiene un ST y una onda T en la cara lateral alta normal, la cara inferior normal, de 2 de 3 ABF, la cara septal normal, no está invertida la onda T, ni está profunda, la cara anterior B3, B4 normal y la cara lateral baja normal. Este paciente no tiene arritmia. Tiene una arritmia, perdón, con bradicardia. Tiene una arritmia con bradicardia sinusal que puede ser normal por la edad, posiblemente un deportista, pero no tiene taquicardias. No tiene taquicardia sinusal, no tiene fibrilación atrial, no tiene un flúter atrial, no tiene una taquicardia auricular multifocal, no tiene un Wall Parkinson-White, no tiene extrasístoles, ni tiene una taquicardia ventricular. Eso es para que vean la diferencia entre esto y lo que sigue. Muy bien. Hacemos la lectura, muchachos. ¿Qué es esto? ¿Alguien quiere participar? Hacer la lecturita así rápida para ver qué tipo de arritmia es esta. ¿Alguien? Doc, tiene un RR regular. Perfecto. No está bradicárdico, tiene taquicardia. Tiene taquicardia, entonces tiene un RR regular, tiene una frecuencia cardíaca alta como de casi 150 o más. ¿Qué más? ¿Tiene ritmo sinusal o no sinusal? Sí, tiene ritmo sinusal. Perfecto, tiene ritmo sinusal. El RR regular, ¿los complejos son anchos o estrechos? Estrechos. Estrechos. Entonces tiene ritmo sinusal, frecuencia mayor de 150, complejos estrechos. ¿Cuál es el diagnóstico?
Una taquicardia sinusal. Perfecto. La más frecuente, la mayor de las taquicardias, de todas las taquicardias. La taquicardia sinusal. ¿Me quieren dar causas? Pues puede ser fisiológico, o sea, Sí, digamos por hipertiroidismo. sí. em, ¿Qué más? Sigan los otros. Ayúdenlo. Ayúdenlo. El ejercicio, la deshidratación, la hipotensión, la hipoxemia, los betamiméticos, la falla cardíaca, las catecolaminas. ¿Listo? El miedo. El miedo, la angustia, la ansiedad, sí, señor. Eso es. Eso es una taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal. Listo, la primera. ¿Quién quiere? ¿Alguien que ayude? ¿Alguien que ayude? O varios pueden simplemente ir opinando. Entonces, lo primero, Doc, es que no dale. sé, yo creo que el RR está irregular. El RR está, no. Es que veo unos más arriba que otros Mire, más mire, abajito. mire, mire, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. Ah, sí, sí. Mire esto, mire esto. Está Mire que caen regular. exactamente igual. Entonces, el RR es regular. Los complejos, ¿cómo están, muchachos? Están Mire, estrechos están estrechos, no miden más de 100 y no, milisegundos. no tiene ondas P. No hay onda P, perfecto. No hay onda P. La frecuencia cardíaca, ¿cuánto está? 300, 150. ¿Cómo está la frecuencia? Taquicárdico. Entonces, Taquicárdico. eso. Ojo, pues. RR regular, frecuencia alta, 150, Complejos de ausencia de estrecho. ondas P. Diagnóstico, Fibrilación diagnóstico, atrial. ¿cómo? Una fibrilación atrial. ¿Quién lo controvierte o lo reafirma? Por Una favor, taquicardia nodal. Es que no sé cuál es Doc, taquicardia nodal. acuérdese, ¿quién habló primero? La fibrilación, dame el nombre, qué pena. Nico. profe, Nicolás. Nico, acuérdate que para hablar de fibrilación, primero, hay ausencia de onda P, sí, pero el RR, ¿cómo está? Ah, es irregular. Sí, sí, sí. Completamente irregular, exacto. Entonces, taquicardia nodal o taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. Mecanismo electrofisiopatológico, un fenómeno de doble Entrada. vía, Ah, reentrada. Una vía alfa, una vía beta, una vía rápida, una vía lenta. En el nodo AB. Ahí está el mecanismo electrofisiopatológico. Población joven o adulta. Esta arritmia. Adulta. Joven o adulta. Jóvenes. La taquiarritmia más frecuente supraventricular de población joven, paroxística recidivante, mujeres frecuentemente. Mujeres, droga de elección, la adenosina. Y si estamos en Perra Perdida o Pueblo Escondido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Masaje carotídeo. Exacto, masaje carotídeo. Masaje carotídeo. Muy bien. Siguiente arritmia. Y parecida a esta, vea. Uno, rápido. Complejos. Complejos, miden. ¿Estrechos o anchos? estrechos. 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 Sí, estrechos. Exacto. RR regular o irregular. Miren, miren, Irregular. miren. Regular o irregular. Mire. Irregular, Doc. ¿Seguro? Mire, caen Regular, Regular, decía. yo lo veo regular. Mire, regular. mire, mire. Mire, caen exactamente igual. Mire. ¿Sí ve? Distancia de Regular, acá a Doc. acá, igual. Igual. RR regular. Listo. ¿Onda P o no onda P? No, sé como que se Sí, Doc. interpone con ¿Cómo se llama esto?
Pseudo. Pseudo. Una pseudo. S. Eso, esa es la P invertida. Esa es la P. ¿De frecuencia? ¿La frecuencia cómo está? O sea, taquicárdico. Está taquicárdico. El RR está regular. No hay onda P, hay una onda P invertida. Diagnóstico. Diagnóstico. ¿Qué hubo? ¿Cuál fue esta? ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? El mismo, véalo. La nodal. Es la taquicardia nodal. nodal. Esa es la taquicardia nodal. Exacto. Esa es la taquicardia. ¿Tiene Sokolov? Muchachos, ¿tiene Sokolov? 5, 10, 13, 15. 5, 10, 15, 18, como 20. Sí, Doc. Parece que sí. Ujú. Parece que hay hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. Listo. Siguiente arritmia. Pacientico de mi consulta también. Entonces, ¿complejos estrechos o anchos? Dos Ancho. cuadritos. ¿Estrechos o anchos? Estrechos. Estrechos. Listo. Ahora sí, el RR regular o irregular. Mire. Ahora sí está Irregular. Ahora sí Irregular. está irregular. Pregunto, ¿hay onda P o no hay onda P? ¿La ven en algún lado? No, Doc. No, No hay listo. onda P. Diagnóstico. Ausencia de onda P. RR irregular. Fibrilación atrial. Claro, está la fibrilación atrial. Mire este paciente, este es el paciente que yo les decía, un paciente muy querido. Lo tuve como 8 años yo en mi consulta y nunca se quiso ir para ningún lado. Este paciente tenía un corazón gigantesco, mire. ¿Por qué? Porque sencillamente era una cardiopatía ya dilatada plurietiológica. Era hipertensiva, isquémica y valvular. Mire esos QRS. ¿Qué les llama la atención? QRS pequeñitos. Pequeñitos, mire. Esto es lo que llaman un bajo voltaje generalizado, porque ese paciente no tenía prácticamente miofibrilla para generar potenciales de acción. ¿Sí? No tenía miofibrilla, pero tenía un corazón gigantesco, gigantesco. Entonces tenía un RR irregular. Habría que sacar la frecuencia cardíaca con un D2 largo, pero la frecuencia es irregular. La P no se veía, había un bajo voltaje. Mire que esto es lo que llama uno casi un eje indeterminado. Aparentemente D1 negativo, D3 positivo, como si fuera desviado a la derecha, pero es muy complicado de sacar. Bajo voltaje generalizado. Este paciente tenía una fibrilación atrial, manejado a toda hora con digital. ¿Sí? Bueno, muchachos. ¿Listo? Opinen, por favor. Opinen. No, pues, QRS. anchos. Listo. Anchos, QRS Doc. ancho. RR, regular o irregular. Irregular. Regular. Listo. RR, regular o irregular. No, miren. Mire la distancia que hay de acá, 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 acá. Mire, casi cayendo igual, vea. Regular, Doc. Entonces, Regular. regular. Sí. Eso. ¿Había ondas P en algún lado? no. No. No, parece que no, ¿no es No cierto? hay. ¿Cuál es el diagnóstico? Mire, R igual a S en precordiales. R igual a S. ¿Sí o no? R igual a S en precordiales. ¿Cuál es el diagnóstico? Una taquicardia ventricular. Sí, señor. Esto es una taquicardia ventricular. De pronto asalta la duda a veces que esto sea una onda delta, ¿no? Asalta la duda. De pronto asalta la duda que esto sea una onda delta y habría que ver cuando pase a ritmo sinusal después del antiarrítmico.
que no vaya a ser un Wolf Parkinson-White. Pero bueno, parece que es una taquicardia ventricular. Sí, señor. Listo, mis niños. Ya, esta ya la vimos. Ya la vimos. Esto, opinen. Un Opinen. QRS ancho. ¿Sí? eh, QRS ancho. Frecuencia. ¿Qué frecuencia tiene más o taquicardia. menos? Como 150, sí. RS ancho. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Dog, no me acuerdo. Pues sí. Pues complejos anchos. RR regular, pues no se ve claramente onda P. Entonces el primer diagnóstico tiene que ser Taquicardia ventricular, una la taquicardia misma. ventricular. El segundo diagnóstico, los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son? Una taquicardia con bloqueo de rama. Una taquicardia con bloqueo de rama. Ahora, no se ve onda P. Entonces, el diagnóstico diferencial también puede ser un bloqueo de rama con taquicardia nodal. ¿Sí ve? Bloqueo de rama con taquicardia nodal. Porque este paciente parece que tuviera un patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial, pero en principio uno tiene que pensar en una taquicardia ventricular, la primer diagnóstico diferencial. Opinen, ¿qué es esto? Esto es normal. Tumta, tumta, tumta. Tumta, tumta, tumta. Tumta, tumta, tumta. ¿Qué es esto? Lo acabamos de ver. ¿Qué es esto? Una extrasístole. Son extrasístoles, claro. Mire que son anchas, muy diferentes a esta. Entonces, ¿son supraventriculares o ventriculares? Si son anchas ventriculares. Exacto, son ventriculares. Mire esta paciente, mujer de 44. ¿Listo? Diagnóstico. ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo está el PR? Un momentico, perdón. ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? Qué pena. Profe, pues yo en las derivaciones veo el PR como corto Eso. ¿Y y esto? se ve como una onda Sí, delta. Entonces señor. es un Wolf Parkinson White. Ese es un Wolf Parkinson White. Sí, señor. Eso es un Wolf Parkinson White. Muy bien. Sí, señor. ¿Qué les parece esto de todo lo que hemos visto? Entonces, empecemos. ¿Complejo estrecho o ancho? Estrecho, Estrecho. ¿El RR regular o irregular? Mire, regular. regular. ¿Y a qué se Regular. les parece estas onditas, muchachos? Las de serrucho, un flúter. Eso, ¿cuál es el diagnóstico? Un flúter auricular. Glútero. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el mecanismo electrofisiopatológico implicado? Micro reentradas. Micro, Macro, perdón, macro. macro reentradas. Exacto, generalmente es 2, mire que son 2 más o menos. Entonces es 2-1, dos macro reentradas. Mientras que en la fibrilación son micro reentradas. En la taquicardia nodal es una reentrada, pero es una doble vía en el nodo atrioventricular. Una vía alfa, una vía beta, pero es un mecanismo de reentrada. Excelente, muchachos. RR regular o irregular. Regular. ¿Seguro? Mire de acá acá, mire de acá acá, mire de acá acá y mire de acá acá. ¿Regular o irregular? Ah, no, irregular, Doc. Irregular, sí. Irregular. Complejo ancho o estrecho. Anchos. ¿Seguro? Estrechos, Estrecho. estrechos, perdón. Estrecho. Estrecho, Estrecho. mire, complejo estrecho, no mide más de 100 milisegundos. RR irregular. ¿Hay onda P o no hay onda P? ¿Aquí hay onda P en algún lado? No, no se No. ve. No, profe.
¿No es cierto que no hay onda P? Entonces es una, Fibrilación atrial. sí señor, una fibrilación atrial. Muy bien. Listo, muchachos. Preguntas. No,